Bueno, Dios les bendiga a todos. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con el estudio del curso de escatología bíblica y para eso vamos a poner esta clase en las manos de Dios, ¿verdad? Así es que vamos a orar. Padre, en esta noche le damos las gracias por este tiempo, por este privilegio que usted nos da de podernos presentar, Señor mi Dios, a este estudio de su palabra. Rogamos su sabiduría, su inteligencia y sobre todo su dirección en lo que vamos a hacer. Padre, en tus manos colocamos todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, hoy nos toca ver el capítulo 9, el curso del presente siglo. Vamos a ir avanzando un poco acerca de este tema que ¿qué es lo que quiere decir el curso del presente siglo? Bueno, es un periodo dentro del programa de Dios que se ubica entre las dos venidas del Señor Jesucristo a la tierra. O sea, estamos hablando de la primera venida de Cristo, que es cuando vino a morir por el género humano y, por supuesto, la segunda venida, estamos hablando de las dos venidas literales, ¿verdad? La segunda venida está compuesta de dos eventos. El primero es el que el apóstol Pablo le llama el arrebatamiento de la iglesia, pero no viene en forma visible, sino que en forma anónima. Y el otro evento es su segunda venida en gloria, que es un evento completamente visible, público y palpable. O sea, Cristo vendrá a la tierra en forma corporalmente visible. Entonces, el curso del presente siglo es un programa que Dios ha trazado eh, entre estas dos venidas, ¿verdad? Entre estas dos venidas que prácticamente describen a muchos acontecimientos completamente de efecto mundial, ¿verdad? El primero, pues el arrebatamiento de la iglesia, la desaparición de la iglesia, la desaparición de muchos niños, de muchas personas, de muchos predicadores, de las tumbas abiertas en muchísimos países. Eso hará un efecto mundial completamente que por años y años se hablará de ese tema. Y así sucesivamente podemos mencionar algunos eventos escatológicos que marcarán la historia para siempre. El inicio de de la tribulación, la, el desarrollo de los juicios que Dios hará a la tierra a través de siete sellos, siete trompetas, siete copas, la aparición de los dos testigos, la aparición del líder anticristo, que es otro fenómeno mundial, y así sucesivamente muchísimos eventos en la tierra que están por venir y que forman parte de este programa. Por supuesto, Dios está detrás de todo esto, a pesar de que en esos 7 años de tribulación, Dios le cede el gobierno mundial al diablo, pero sin embargo Dios está detrás de todo en control. Entonces, este curso del presente siglo nos va a decir algunas cosas que las vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, hay periodos de tiempo bien definidos relacionados con el propósito divino. Vamos a ver aquí algunos, por ejemplo, según Romanos 5:14, desde Adán hasta Moisés. Es un periodo de tiempo. Desde Adán hasta Moisés han transcurrido varias dispensaciones. Según Juan 1:17.
que dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por Jesús. Ese es otro periodo de tiempo bien definido, el tiempo de la ley. ¿Cuánto duró el tiempo de la ley? Cuando Moisés recibe las tablas de la ley en el monte de Sinaí y culmina con la muerte del Cordero Jesús en el Gólgota. Allí se cumple todo el efecto de la ley, lo anunciado y su cumplimiento en la muerte de Cristo en la cruz. Según Lucas 21-24, los tiempos de los gentiles. Bueno, los tiempos de los gentiles es cuando los gobiernos humanos no judíos se van desarrollando a través de los tiempos, ¿verdad? Los imperios mundiales, podemos hablar de Babilonia, podemos hablar del imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, ¿verdad? Y el último imperio que viene, que es el del anticristo, pero todos deducimos, según la Biblia, que es el imperio romano restaurado. Y los tiempos de los gentiles, ¿cuándo terminan? Terminan cuando Cristo regresa corporalmente a la tierra y establece su reino milenial, su reino mesiánico, teocrático. Allí nunca más, a partir de eso, nunca más se alzará un gobierno humano en control de la humanidad, en control de los países, ninguna asociación, llámese la ONU, llámese el nuevo orden mundial que se aproxima, llámense las 10 potencias mundiales, 7, 4, 2, 3, ninguna. Y el único reinado será el del Mesías porque durará 1000 años. Bueno, y así tenemos, según Hechos 1:7, los tiempos, sazones del Padre, según Primera de Tesalonicenses 5:1, acerca de los tiempos y las ocasiones. Mateo 13:1 habla de los tiempos entre sus dos venidas, que es lo que estamos hablando, el curso del presente siglo. Mateo 24:9 al 31 nos habla del tiempo de gran tribulación, ¿verdad? Que está la tribulación y está la gran tribulación, que son dos eventos en uno. Según Isaías 2:1-5, lo postrero de los tiempos de Israel, según Tito 3:1-5, los postreros días, ¿verdad? Según la iglesia. Apocalipsis 21-6, el milenio, que es lo que estábamos hablando. Y Lucas 1:31-33 habla de cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, estos son los periodos de tiempo bien definidos relacionados con el propósito divino de Dios. Esto quiere decir que nada ocurre por casualidad delante de Dios. Todo está definido, todo está esquematizado, todo está programado, agendado La otra semana ya vamos a tener que dar. en tiempo real, en tiempo y forma, nada, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿verdad? Entonces, estos son los periodos de tiempo. Algunos ya ocurrieron, otros están por ocurrir, ¿verdad? Que el otro tiempo, otro periodo de tiempo, o podemos decir, sí, el periodo de tiempo que se aproxima a la tribulación. La tribulación porque esta durará 7 años más un pelín más. Bueno, la Biblia habla de siglos. Se revela que hay siglos pasados, según Efesios 3:5, el siglo presente, según Romanos 12:2, que son terminologías por decirle a la época, ¿verdad? ¿Verdad? A la época que se está viviendo, la, la época que se está viviendo, la generación en la que se está. El siglo o siglos venideros también es otra terminología. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa eso?
es donde todas estas dispensaciones, por ejemplo, la dispensación de la gracia, terminará cuando el Mesías, ya no el Mesías, sino el Rey, porque ya su etapa de Mesías ya pasó, ya cumplió la misión como Mesías, ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a inaugurar o a instalar su reino milenial, que es hasta allí donde se cumplen los tiempos, ¿verdad? Todas las dispensaciones o programas de tiempo que Dios dejó para que el hombre fuese parte de esas épocas o esos periodos de tiempo donde puso sobre él su revelación, su propósito progresivo, ¿sí? Y el hombre era completamente responsable de todo lo que Dios le entregaba. Estos periodos de tiempo tuvieron su culminación, tuvieron su final, y un día se acabarán las dispensaciones, no habrá más dispensación, porque la dispensación que bueno, no habrá más dispensaciones donde el hombre es el actor principal. Se acerca la dispensación final, que es la dispensación del reino, donde el actor principal ya no será el hombre, sino que será el rey de Israel, Jesús de Nazaret, que reinará la tierra desde Jerusalén y desde su templo, el cuarto templo, el templo milenial, que lo describe el libro de Ezequiel en su capítulo 40 en adelante. Entonces, estos dispensación del cumplimiento de los tiempos es todo el espacio que Dios le da a los hombres para que sean actores principales de su historia, pero que también tienen un grado de responsabilidad por cuanto la revelación de Dios ha ido llegando hasta ellos de forma progresiva y de forma precisa. Y una de las cosas importantes que podemos ver es que el plan de Dios es firme. El plan y propósito de Dios es firme, no cambia, no se debilita, no se negocia, no tiene acuerdos ni arreglos, es firme y llegará hasta su punto culminante, que es cuando purgará los pecados de los impíos durante el periodo de tribulación y gran tribulación. Y su parte más memorable es cuando hace llegar, ¿verdad?, al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, de forma visible, corporal, vestido de gloria y majestad, junto con millares de ángeles a su alrededor, hordas de ángeles poderosísimos que el Señor le acompañarán en aquel día majestuoso, en donde toda rodilla tendrá que doblarse ante el gran Rey de la existencia. No habrá nadie que pueda negociar con él, no habrá nadie que pueda intimidarlo, de tal manera que en su descenso a la tierra matará al líder anticristo y al falso profeta los enviará al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, desde allí vemos la victoria inexpugnable del gran Rey Jesucristo, con el cual descenderá a la tierra, y todos los seres humanos le verán, todos, exactamente todos, verán al Rey descender de una manera increíble a, a establecer su reino sobre la tierra. Ahí terminan todas las dispensaciones de los tiempos o periodos que el Señor Dios le ha dado al hombre para que sea actor principal allí. ¿Cuál es la relación de Cristo con los siglos o las edades? Primero, Cristo es el centro del programa de los siglos. Nada transcurre por inercia, nada transcurre por casualidad. Todo lo que estamos experimentando ahorita, lo que ha transcurrido y lo que viene, es porque Cristo es el centro. Todo su plan, todo lo que Él es y lo que ha establecido, ¿verdad? Eso forma parte como un núcleo, como el centro principal de la historia.
Jesús es el centro de la historia, antes de Cristo y después de Cristo, y por Cristo, ¿verdad? Los siglos son los periodos de tiempo dentro de los cuales Dios está revelando su propósito y su programa, teniendo como centro al Señor Jesucristo, lo que estaba explicando hace un momento. Los tiempos, las dispensaciones, las épocas, las edades, por decir así, o los siglos son parte de una historia cuya alma, cuyo sazón es Cristo, ¿verdad? Él es el centro de la historia. Todo, todo es por Él y todo apunta para Él. Y todo transcurrirá y finalizará por Él, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos estudiando en este capítulo, el curso del presente siglo. Cuando examinamos los pasajes, nos damos cuenta que Cristo mismo es el centro del programa de Dios. Por Él fue hecho el universo, según lo declara Hebreos 1:2. Por Él fue creado todo lo que existe, ¿verdad? Y todas las cosas son sustentadas con la palabra de su poder. Entonces, Él es quien da vida al universo entero. Es llamado el Rey de los siglos, como reza Pablo en la carta a Timoteo, al Rey de los siglos, ¿verdad? Al Rey de los siglos, porque Él es quien le da sentido a la historia. Nada pasa por buena que sea o porque los hombres posean tanta sabiduría y tanta inteligencia, no. Es porque Cristo es el sentido de todo y es el centro de todo, ¿verdad? Los siglos se ven centrados en la obra de la cruz por los pecados del mundo. El evento magno de la historia humana es el evento del Gólgota, donde el Señor Jesucristo muere crucificado para propiciar así el pago por el pecado humano, muriendo un inocente, una persona sin pecado, y así también abrir camino directo, gratuito hacia Dios, ¿verdad? Ofrecer una vía de acceso directa hacia Dios sin intermediarios, sin nada, directamente al trono de la gracia, a través del sacrificio vicario de Cristo. La obra fue planeada antes que comenzaran los siglos y en los siglos pasados. Ese es el plan y propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios lo pensó, Dios lo planeó, Dios construyó este plan para poder salvar al género humano y así esa misma vía de salvación, esa misma puerta de salvación también indica que hay un castigo y por eso vino la salvación. Entonces el punto toral aquí es que como hay un castigo, el castigo viene en varias fases y en varias modalidades, ¿verdad? Viene la purgación de los pecados en la tierra a través de los juicios mortales, juicios crueles a la tierra, a los seres humanos, a todo lo que existe. Y por fin viene el juicio final donde Dios convocará a todos los muertos desde Caín hasta el último ser humano que quede o que haya muerto hacia el fin de los tiempos. Todos ellos se presentarán ante el Creador para rendir cuenta. Seguimos viendo el propósito divino a partir del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Dios instituyó un programa nuevo no para reemplazar el programa para Israel, sino para interrumpirlo por nosotros. Este programa es previsto por el Señor en su discurso del aposento alto en Juan 13 al 16. El concilio de Jerusalén en Hechos 15:4 anunció que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, según Malaquías 2:15. Este es el programa de Dios para el presente siglo. Ahora, pero ¿cuál es el actor principal de este programa para el presente siglo? Es el programa de la iglesia.
El programa de Dios con Israel es uno y hasta este momento está suspendido. Dios todavía no ha activado esta parte que le hace falta a este programa porque en este instante está concentrado con la iglesia, ¿verdad? Con la iglesia. Entonces, por lo tanto, viene un tiempo donde una vez que la iglesia sea quitada, entonces el programa de Dios con Israel se reactivará. Seguimos viendo a partir del ministerio terrenal de Cristo, Dios instituyó un nuevo programa. Entonces, este nuevo programa incluye a los gentiles, ¿verdad? Y este nuevo programa incluye a los gentiles y como le venía diciendo, es el programa de la iglesia, porque la iglesia está conformada por judíos y gentiles. Entonces, era el propósito de Dios, era el propósito de Dios que los gentiles fueran salvos. Era el propósito de Dios que los gentiles alcanzaran la salvación en Cristo, ya que Israel no pudo hacer nada por el Señor. Entonces Dios tuvo que enviar al Mesías, a su Hijo Jesús, para anunciar la palabra a gentiles y a judíos. Entonces, ese nuevo pacto es previsto por el Señor en el aposento alto en Juan 13 al 16. La razón de este llamamiento se declara en Efesios 2:7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Pero aquí lo que está hablando es que cuando dice los siglos venideros, está hablando está hablando de todo el tiempo que durará la dispensación de la gracia, en donde los que sean parte de la iglesia disfrutarán de la abundante riqueza de tener comunión con el Señor. Comunión que antes no era posible porque era a través de intermediarios, era a través de ofrendas, de sacrificios y de intermediarios como los sumos sacerdotes. Ahora las abundantes riquezas de su gracia, nosotros las podemos disfrutar a través de una comunión directa con el Señor. Recuerde que aquel tiempo la, la relación con Dios era a través de ofrendas y sangre. Ahora hay una relación directa a través de la fe en Cristo y con el Espíritu Santo de por medio que nosotros podemos entrar en este nuevo pacto que es el pacto de la gracia, ¿no? Entonces, este era el propósito divino de Dios, que los gentiles alcanzaran, alcanzaran la salvación y se convirtieran en pueblo de Dios. Este pueblo constituye primero la iglesia es el cuerpo de Cristo, según Efesios 1:22 al 23. Primero se describe a este pueblo como iglesia y la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Dos, también metafóricamente se le dice esposa, ¿verdad? Es la esposa del Cordero. Tres, también se le señala como pámpano, del cual Cristo es la vid, ¿verdad? Según Juan 15:1. Cuarto, es un rebaño del cual Él es el pastor, ¿verdad? Que el pastor da su vida por las ovejas. Quinto, es un templo del cual Cristo es la piedra angular, en donde descansa toda la coordinación del edificio, ¿verdad? No solamente el peso que soporta, sino también esa piedra angular era sobre el cual, sobre ella los constructores tiraban las líneas y los niveles para edificar. Sexto, también se le llama un cuerpo sacerdotal del cual Jesús es el gran sumo sacerdote. Gran sumo sacerdote indica que este sumo sacerdote murió una vez y volvió a la vida.
y eternamente está ministrando en la presencia del Creador por nosotros. Eso lo hace el gran sumo sacerdote. Y séptimo, a la iglesia también se le llama una nueva creación, del cual Cristo es la cabeza y primicia. Entonces, estas siete descripciones encontramos en este nuevo pacto, ¿verdad? En esta, en este desarrollo del presente siglo en el cual Dios está trabajando con la iglesia, ¿verdad? Dios está trabajando con la iglesia. Ahora vamos a ver cuál era el carácter, cuál es el carácter, cuál es el carácter de, perdón, de esto. Bueno, primero el misterio del presente siglo comienza con el rechazo del Mesías por Israel hasta la recepción venidera del mismo Mesías. Mire, aquí empieza el curso del presente siglo cuando Israel rechaza al Mesías y por ese rechazo los gentiles son incluidos dentro del programa de la salvación. Y el rechazo viene, ¿verdad?, por parte del pueblo escogido por el Señor y se extiende hasta la recepción venidera del mismo Mesías. ¿Cuándo es la recepción venidera del Mesías? Cuando viene en su segunda venida en gloria. Bueno, siendo parte del misterio era algo no revelado y desconocido anteriormente, ahora es revelado. Según la teología paulina, antes no se conocía este misterio. ¿Por qué no se conocía este misterio del Evangelio y de la revelación de los últimos tiempos con respecto a la historia bíblica? No se conocía porque en las diferentes épocas o dispensaciones en las que Dios trataba, no había necesidad de revelar semejante misterio por cuanto la concentración de toda la atención estaba sobre el aspecto de la ley. Una vez que el Mesías llega, una vez que el Mesías viene, y empieza a anunciar el Evangelio del Señor, a anunciar la palabra, a predicar y a enseñar de una forma diferente a la de los rabinos de aquel tiempo, entonces es allí donde se está manifestando algo nuevo, algo que estaba escondido, aparece, pero ¿quién lo trae? Lo trajo Cristo, ¿verdad? No lo trajeron los profetas, no lo trajo Juan Bautista, lo trajo personalmente Cristo, ¿verdad? La existencia de este presente siglo que había de interrumpir el programa establecido por Dios con Israel era un misterio, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios estaba concentrado en el programa israelita. ¿Cuál era el programa israelita? Que Israel cumpliera la ley, se mantuviera dentro del pacto, enseñara la ley a otras naciones, hablara de Dios a otras naciones. Eso era el programa. Un programa que estaba comprendido en 490 años, que, cuyo propósito era señalar el fin de la historia, el fin de los tiempos. Pero de estos 490 años transcurrieron 483 años hasta la muerte del Mesías. Hasta la muerte del Mesías se cumplen los primeros 483 años. Una vez que muere el Mesías Jesucristo o el Señor Jesús, hay un lapso de tiempo entre esta muerte y resurrección y posterior ascensión y el inicio, ¿verdad? El inicio de este presente siglo, que prácticamente es la dispensación de la gracia. Ese lapso de tiempo se le puede decir que es cuando aquellos israelitas que sí creyeron en Jesucristo y que posteriormente lo vieron resucitado, se convirtieron a él,
son llamados el Israel espiritual o los primeros discípulos. Entonces, ese lapso de tiempo que estamos hablando, que creo que son como 50 días, ¿verdad? Porque fueron 50 días hasta el día de Pentecostés, entonces se cumplieron 50 días. En esos 50 días, después de la muerte y resurrección de Cristo y su ascensión, pasaron como 50 días, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, todas esas personas que ya andaban con el Señor y que lo amaban y que se habían convertido a Él, afirmaron más su fe al verlo resucitado y estos fueron la base de la iglesia, ¿verdad? De la base de la futura iglesia que nacería cuando descendió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Bueno, que Israel iba a ser cegado de manera que los gentiles pudiesen ser llevados a una relación con Dios era un misterio. No había una vía abierta para que los gentiles entraran en relación con Dios a través del pacto israelita. Había algo que se llamaba proselitismo, que era cuando alguien era prácticamente, por decir así, conquistado, o alguien tomaba la decisión de convertirse en israelita y a través de un proselitismo, de un rito, esta persona era circuncidada, lo bautizaban 7 veces y luego era parte de la comunidad judía, pero era llamado judío prosélita. Pero no estaba abierto para el gentilismo. O sea, eso era prácticamente velado, eso estaba cerrado, no había manera de comprender esto. Pero según la teología de Pablo en Romanos 11:25 vemos que Dios sí lo contemplaba y que los gentiles, nosotros, seríamos parte de su plan. La iglesia formada por judíos y gentiles es un cuerpo. Era un misterio en aquel tiempo. Lo describe Efesios, Colosenses, Efesios y Romanos. Entonces, comprender claramente que el programa de Israel es uno y el programa de Dios con la iglesia es otro. Ahora, ningún programa es superior al otro. En el programa de Dios con Israel, el propósito de Dios es llevar a Israel a Cristo, porque Cristo es el centro. No es que Dios está llevando a Israel por otro camino, no, lo está llevando hacia conocer al Mesías. ¿Cuándo va a conocer, cuándo va a reconocer Israel al Mesías? Lo va a reconocer en la tribulación. Lo va a reconocer en la tribulación porque serán perseguidos drásticamente por el anticristo. Hacia el avance de la mitad de la tribulación a la gran tribulación, que es de la mitad hacia el final, los últimos 3 años y medio de ese tiempo, se va a desatar una persecución encarnizada contra los judíos de una forma horripilante. Y le digo que no habrá poder militar ni nación geopolítica que pueda asistir a Israel en este tiempo, en ese tiempo que viene, porque el mundo será controlado por Lucifer y él tendrá el poder total sobre los habitantes de la tierra y específicamente tendrá el poder para acorralar a Israel y llevarlo a la extinción total. Y cuando esté a punto de ser extinguido, cuando esté a punto de ser aniquilado, entonces, dice la Biblia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, en el cielo, viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Sucede que el programa de Dios con Israel tiene el propósito de que Israel doble su rodilla ante el Mesías y lo reconozca como su Salvador, como su Señor y como el cumplimiento de los anuncios de los profetas y el cumplimiento literal de los sacrificios de la ley de Moisés. Entonces, y mientras que el programa de Dios con la iglesia es
usarla, usarla como el candelero que ilumina al mundo a través de la predicación del Evangelio, a través del anuncio del Evangelio como la oferta de Dios, pues ese es el plan y propósito de Dios con la iglesia, ¿verdad? Y prepararla para su encuentro con su novio o con su Señor. Bueno, por el momento el programa de Dios con Israel está suspendido Siéntate, y tranquilízate. el programa de Dios con la iglesia está en marcha. ¿Que cuándo terminará? Bueno, terminará cuando suene la trompeta, terminará cuando la iglesia sea trasladada de la tierra al cielo. Allí se acaba el programa de Dios con la iglesia, ya no más, ya no más. Entonces se reactiva el programa de Dios con Israel. ¿Qué es lo que le espera a Israel? Bueno, Dios ya quiso pastorear a Israel, Dios ya intentó hacer algo por él. Entonces, la Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia de Israel, donde Israel será perseguido, pero Dios también tratará con muchos judíos con los cuales él tratará, pondrá su espíritu en ellos y predicarán a Cristo como Salvador. Bueno, ok, ¿cuál es el fin? Bueno, en este presente siglo, entre las dos venidas de Cristo, Dios está llevando a cabo los dos programas distintos, el de la iglesia que terminará con su traslado y el de Israel que terminará después de la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Terminará después de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga por segunda vez en gloria, el actor principal después del rey será Israel, ¿verdad? Es allí donde Israel será cabeza de naciones, será la potencia de las naciones, porque el rey, quien levanta el estandarte, quien le hace levantar el estandarte de la grandeza, reinará sobre toda la tierra. Por supuesto, a este milenio entrarán todos los judíos que no se hayan dejado marcar por la bestia. Todos. Para eso el Señor hará unos juicios antes, como una clasificación, como cuando el sembrador clasifica la mejor semilla para el cultivo y la otra, la semilla de menos calidad, la deja fuera o la que no sirve la bota. Entonces Dios hará lo mismo, el Señor Jesús hará lo mismo, ¿verdad? Y clasificará, va a seleccionar las personas y todos aquellos que hayan se han dejado marcar por la bestia serán exterminados. Bueno, vamos avanzando, entramos al capítulo 10, perdón. Posición del traslado parcial. Bueno, para esto vamos a ver algunas posiciones, algunos puntos de vista, si el Señor trasladará a la iglesia de la tierra al cielo por etapas, ¿verdad? Si será antes o después de la tribulación. Vamos a ir viendo algunas posiciones que ameritan una pequeña observación. No vamos a detenernos mucho, pero vamos a ver qué nos dice la posición del traslado parcial. El presente siglo respecto a la iglesia, el presente siglo respecto a la iglesia, termina con su traslado a la presencia del Señor. La doctrina del traslado de la iglesia es una de las mayores consideraciones de la escatología del Nuevo Testamento. Ahora, eh, ¿cuál es la terminología que se emplea aquí? Primero encontramos la palabra parousia, que significa manifestación. Encontramos Apocalipsis, que significa revelar o quitar el velo, Epifanía, que significa manifestar, y el traslado parcial discute que solo aquellos que están velando y esperando y que han alcanzado cierto grado de espiritualidad que los dignifica serán incluidos en el traslado o arrebatamiento. Los muertos en Cristo no están incluidos según esta teoría. Bueno, por eso es importante observar algunos puntos de vista que algunos teólogos tienen. El error más grande aquí es que no están incluidos los muertos
cuando el apóstol Pablo claramente dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado, eh, em, no precederemos a los que durmieron en él, sino que y en segundos después seremos arrebatados. Bueno, entonces la teoría del traslado parcial, ¿va? Por eso dice traslado parcial, quiere decir por etapas, por grupos. El grupo que son los que están velando, bueno, son los que las personas que se mantienen en santidad. Eh, Ahora, aquí hay algo que no me cuadra. Dice que han alcanzado cierto grado de espiritualidad. Cuando habla de que el Señor viene por su iglesia, no está hablando de que viene por los cristianos maduros. Está hablando de que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso quiere decir que dentro del grupo que se irá al cielo con Cristo, están niños, están los infantes, los niños, los juveniles, los jóvenes, los maduros, los adultos y los ancianos. Y están los muertos. Pero de los vivos es el grupo que le dije, menos los muertos. Entonces, no está hablando de que el Señor vendrá por los que están en santidad y que son maduros en la fe. Fuera de contexto, fuera de contexto. Entonces, la teología el punto de vista del traslado parcial tiene cierto problema. Vamos a ver las dificultades doctrinales de la teoría del traslado parcial. Primero, malentienden el valor de la muerte de Cristo. Dos, negar la enseñanza del Nuevo Testamento de la unidad del cuerpo de Cristo, o sea, es lo que estábamos hablando ahorita, es desde los infantes. ¿Quién es un infante? Es aquel bebé que toma pecho o que toma pepe. Es un infante. ¿Y quién es un niño? Bueno, un niño está a partir de un añito, 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos. Son inocentes. Entonces, la muerte de Cristo es total, abarca todo, cumple todas las demandas de Dios, satisface al 100 la voluntad del Creador. El Creador exigía un pago para no eliminar al género humano. Entonces, ese pago era una vida que muriera alguien sin pecado. Y ese alguien únicamente era Cristo. Entonces, su muerte, hermano, satisface por completo la exigencia divina. Bueno, esta doctrina niega la consumación de la resurrección. Si Cristo resucitó, Pablo dice que todos los que duerman en él también serán resucitados. Todos aquellos que muramos en Cristo, perdón, un día seremos resucitados. Entonces, esta doctrina niega por completo este punto de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán. Los santos del Antiguo Testamento resucitarán. Los muertos de la tribulación resucitarán. Los que hayan rechazado a la bestia automáticamente se ponen del lado de Dios. Punto número 4, confunde los galardones. Quinto, confunde la ley y la gracia. Los galardones son los premios que el Señor nos dará a todos nosotros cuando nos paremos ante Él, ante el tribunal de Cristo, a que nuestras obras en Cristo, nuestro servicio ministerial al Señor sea evaluado. Y ahí recibiremos nuestro galardón. Ahí lo recibiremos.
El punto número 5, confundir la ley y la gracia es un problema sin fin, porque la ley es un programa que comprende sacrificios de animales, ofrendas de todo tipo, derramamiento de sangre de animales, de muchos animales, comprende un servicio sacerdotal humano para poder ministrar este tipo de sacrificios. Nadie podía presentarse así nomás delante de Dios. Alguien tenía que presentarse con sangre o con una ofrenda, mientras que la gracia es el regalo de Dios inmerecido al hombre, partiendo de que el sacrificio más grande, de que el mérito más grande ya fue efectuado y fue el de Cristo. No existe otro mérito. Ningún otro mérito es más grande que ese. Entonces la ley es una cosa y la gracia es otra. Sexto, confunden la distinción entre Israel y la iglesia. Ni Israel es la iglesia, ni la iglesia es Israel. Son dos cuerpos aparte, son dos cosas aparte. Israel es el pueblo étnico escogido por Dios para de allí levantar a su Mesías y poner en ellos su nombre, su palabra. Es el pueblo geopolítico que Dios escogió, que dio al mundo al Mesías, que dio al mundo la revelación de la ley y de la palabra de Dios. Eso es lo que Israel dio al mundo. La iglesia es un cuerpo. Israel es un país, una nación. La iglesia es un cuerpo, es una congregación, es una selección de personas que han sido llamadas a salir del mundo para ser parte de la familia de Dios en Cristo. Entonces no podemos confundir estas cosas. Nosotros somos la iglesia y por más que usted ponga la bandera de Israel en el templo, usted sigue siendo la iglesia. No pasa nada, no pasa nada, no hace nada distinto que usted coloque cosas de la cultura de Israel dentro de un templo cristiano. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el sacrificio más grande ya se hizo y nada alterará la gloria de Dios. Porque usted ponga un cuerno o un bote de aceite, un cuerno lleno de aceite, nada, nada. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de la iglesia es la presencia, lo que debe estar dentro de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo obrando en todos los cristianos. Eso es, eso es lo que Dios ha dejado de Él, amén, dentro de nosotros. Entonces, por lo tanto, la iglesia es una cosa e Israel es otra cosa. Séptimo, coloca parte de la iglesia en la tribulación. Esta teoría está errada. Está errada. ¿Por qué, pastor? Bueno, volvemos al punto inicial. Lo que está comprendido a Bueno, ¿qué es la tribulación? Es un periodo es un periodo de angustia y juicio para Israel. ¿Por qué para Israel? Bueno, Dios quiso pastorearlo, Dios quiso hacerlo entender por la buena, entonces lo que viene está destinado para ellos, para que a través del sufrimiento, para que a través del martirio, para que a través del tiempo de angustia Israel se vuelva al Mesías. Entonces, si el tiempo de la tribulación es un programa para Israel, la iglesia no tiene nada que ver allí. Ahora, la iglesia mediocre sí se quedará allí, pero estamos hablando de que es una iglesia más mundana, más carnuda que cristiana. Entonces, ese es el punto donde no nos podemos confundir. La iglesia, usted y yo, no pasaremos la tribulación, porque la tribulación es un periodo de angustia, de juicio, de dolor, de tormento, de escarnio.
donde la iglesia que ha sido salvada y lavada con la sangre de Cristo no puede ser partícipe de estos juicios y de este tiempo. ¿Por qué? Porque su fe sería destruida. Se lo garantizo, hermano. Se lo garantizo. Es posible que veamos algún vislumbre de lo que viene, pero no para ser parte de un tiempo, de un tiempo de juicio, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 11, otra teoría, la posición del traslado post-tribulación, ¿verdad? Aquí vimos, ya vimos el periodo parcial y ahora vamos a ver la posición post-tribulación. Sostiene que la iglesia continuará en la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, hermano, esto todavía está más feo porque, bueno, imagínese, bueno, imagínese todo lo que viene en la en la tribulación de 7 años. Todo lo que viene, hermano. Todo es horripilante, hermano. Hay una serie de guerras proféticas anunciadas en la Biblia. Horrible, horrible. Hay una parte, creo que en el libro de Mateo 24 en adelante, donde dice que el sol se oscureció y la luna se convirtió en sangre. El sol no es que se oscurece, no es que el sol pierde la luz, es que habrán guerras nucleares, hermano, que este mundo estará a punto de extinguirse. Entonces, ¿cómo va a pasar la iglesia por ahí? Discúlpeme, hermano, pero a veces una pequeña pruebita nos escapa de sacar del evangelio, hermano. A veces porque no nos den la bienvenida o no nos reconozcan nuestro trabajo en la iglesia, nos escapa de sacar de la iglesia. No digamos sufrir en carne viva con nuestros hijos, nuestros seres queridos, que hemos cuidado, que hemos pastoreado, que hemos luchado, que hemos peleado contra el enemigo por las ovejas del Señor, pasar la semejante desgracia. Muchos dicen, eh, muchos dicen, hermanos, muchos dicen que así como Noé pasó el diluvio, así la iglesia tiene que pasar la tribulación. Es lo más tarado que he escuchado yo. Eso es tarado. A dónde iba a meter Dios a Noé? ¿Lo iba a llevar a la luna? No. El hecho de que Noé pasó el diluvio, ¿pero dónde lo pasó Noé? Lo pasó dentro de un enorme barco. No lo pasó encerrado en una montaña, ni lo pasó flotando en una balsa. Dios le proveyó un barco enorme, poderoso, que Dios lo sostuvo un año completo. Y Noé no estuvo en riesgo nunca. Pero pasar la tribulación, ¿a dónde va a pasar la tribulación usted? Y cuando ya le impongan la marca para ir a vender su maicito, para ir a vender sus frijoles, para vender sus cultivos, los peruanos, ¿cómo va a vender si no tiene la marca? Entonces, ¿cómo Dios lo va a exponer a usted al sello de la bestia? Porque usted puede ser debilitado y puede dejarse marcar para poder llevar comida a su casa. Entonces eso sería arriesgar la fe de los salvos. Eso sería poner piedra de tropiezo a su fe y a mi fe. Y todo aquel que se deje sellar se va a quemar en el lago de fuego, hermano. O sea, esto no es nada sencillo. Entonces, por eso tenemos que entender bien estos aspectos proféticos, escatológicos del fin de los tiempos, de lo que viene. La posición del traslado post-tribulación, que significa después de la tribulación, sostiene que la iglesia estará en la tierra hasta que Cristo venga en su segunda venida en gloria. Entonces, está mal esta teoría. Uno, niega el dispensacionalismo. ¿Qué significa? Bueno, ya estudiamos que el dispensacionalismo es
que Dios ha traído la revelación de su plan progresivo a través de dispensaciones, épocas, de tiempos, de siglos, poco a poco. Ha ido revelando su programa el Señor. Dos, niega distinciones entre Israel y la iglesia, o sea, es una sola cosa. Tres, niega la naturaleza y propósito de la tribulación. Ya dijimos que el propósito de la tribulación es doble. Uno, purgar los pecados de la humanidad. Y dos, golpear tan duro a Israel para que se vuelva al Salvador, para que reconozca que Jesús es el descendiente directo de Abraham y de David el rey, que Jesús es el cordero que tipificó Moisés cuando la ley pedía el cordero de un año. Dios quiere que Israel reconozca a su hijo en los cuatro puntos cardinales de su fe. Entonces, como Israel es duro de enyugar, tendrá que quebrar el cuello de Israel a través de la tribulación. Jesús dijo que era un periodo de tiempo cual nunca lo ha experimentado el planeta Tierra. Un tiempo de angustia tan terrible. ¿Cómo pasaremos eso nosotros? Eso es imposible, mi amado. Bueno. Cuarto, niega las distinciones entre traslado y segunda venida. O sea que al negar estos dos eventos, sucede que hay una confusión. El traslado, para eso existe el traslado, que el Señor viene por su amada iglesia antes de que la ira se derrame, porque se va a derramar la ira de Dios. Quinto, niega la inminencia. ¿Qué significa la inminencia? La doctrina de la inminencia es la aparición inminente de Jesucristo, que puede ser en las próximas horas, puede ser al amanecer de mañana o puede ser a la medianoche. Eso significa inminencia, que en cualquier momento aparece el Maestro. Bueno, y niega el cumplimiento futuro de Daniel 9, 24 al 27, que describe la profecía de las 70 semanas que están destinadas o descritas para Israel. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver vamos a ver los argumentos de esta teoría. Uno, el argumento histórico, la posición del traslado es nueva. Desde el punto de vista histórico, esta teoría es nueva. Dos, contra la inminencia, espera señales. Número tres, tribulación prometida. ¿Quién y qué tribulación a la iglesia? Cuarto, ya está cumplido, no hay intervalo, según Daniel 9, 24 al 27. Quinto, de la resurrección y bueno, sexto, del trigo y la cesárea. Bueno, estos argumentos son extremadamente sin contexto, no tienen base bíblica y por supuesto lo que añaden es desesperanza. Porque cuando estudiamos la escatología, estudiamos las escuelas de interpretación, los métodos de interpretación, algunos erróneos, el correcto y el erróneo. Vemos las diferentes posiciones, algunas erróneas, como la que ya vimos, la parcial, la postribulación, y ahora esta durante la tribulación. Entonces, con la observancia de estos puntos de vista, lo importante de esto es conocer cuál es el punto de vista correcto y eso va a fortalecer su fe y mi fe. Capítulo 12, posición del traslado durante la tribulación. Sostiene que la iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación y será arrebatada al final de los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Vuelvo y repito, usted puede mezclar arroz con frijoles,
pero no quiere decir que el arroz es frijol y el frijol es arroz. Aunque los mezclen, no son la misma naturaleza. La iglesia, según esta teoría, experimentará los primeros 3 años y medio. ¿Usted sabe qué es lo que va a ocurrir ahí? Ahí va a ocurrir el engaño más grande del mundo, la aparición del anticristo y el falso profeta con una nueva religión mundial que abarcará todo el planeta, absorberá todas las religiones. La religión, el culto a la bestia, será total. ¿Cómo Dios va a exponer la fe de su pueblo? Que la iglesia le ha creído más a Dios que Israel a Dios, porque la iglesia no ha visto nada. Israel habló con Dios, comió con Dios. Te ve aquellos 70 líderes que comieron frente al ángel de Jehová. ¿Y dónde estaba parado él? Entonces, la iglesia no ha visto nada, la iglesia no ha visto las espaldas de Dios, la iglesia no ha visto un mar dividido, la iglesia no ha visto pan llover del cielo, la iglesia no ha tomado agua de la piedra, la iglesia ha caminado por fe. Sin ver, la iglesia ha caminado 2000 años solamente por la fe. ¿Cómo puede Dios ser desconsiderado en este aspecto y exponer a su pueblo al engaño más grande del mundo? Es imposible. No veo ninguna cohesión, ni compatibilidad, ni lógica en la forma de actuar de Dios a través de la Biblia y de la historia para que nosotros como cristianos no seamos rescatados antes del tiempo de la ira. Es posible, como le digo, que miremos algunas noticias, algunos eventos que cambiarán el rumbo de la historia, como la conformación del nuevo orden mundial. Es probable que lo miremos porque de ahí surgirá el anticristo. Es probable que miremos algunos chispazos, algunos movimientos geopolíticos, sociales, de diplomacia internacional. Es probable que miremos algunas de estas cosas que estén a punto de dar cumplimiento a lo hablado en la profecía. Pero ahí mismo dijo el apóstol Pablo, es de levantar nuestra cabeza al cielo y contemplar que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Teoría del rapto durante la tribulación. De acuerdo con esta interpretación, la iglesia será arrebatada al final de los primeros 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel. La iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, los cuales, de acuerdo con esta teoría, no son manifestaciones de la ira divina, pero será trasladada antes de que comience la última mitad de la semana, lo cual sí contiene todo el derramamiento de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo se puede plantear los primeros 3 años y medio del tiempo de la tribulación, que solo son 7 años? ¿Cómo se puede plantear algo inofensivo, algo neutro? No hay nada, no hay ningún movimiento, el diablo está de vacaciones, está durmiendo esperando que se llegue el tiempo. No, negativo. Hay eventos muy poderosos, muy peligrosos, que pueden ocasionar prácticamente la destrucción de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde el diablo tiene el poder total de la humanidad, sobre todos los sistemas, sobre todo lo que el hombre ha construido y ha creado. El enemigo tendrá el poder. ¿Cuáles son las bases esenciales para esta teoría? Uno, niega el dispensacionalismo, lo más lógico. Dos, niega las distinciones entre Israel y la iglesia. Claro, por eso coloca a la iglesia en la mitad del periodo de tribulación que era para Israel. Tres, divide la tribulación en dos partes separadas.
4, niega la inminencia o la extrema proximidad de un suceso, especialmente de un peligro. Quinto, niega la iglesia como misterio. Sexto, interpreta espiritualizando. Y hay cosas que no se pueden espiritualizar, sino que hay que interpretarlas literalmente hasta que aparece una metáfora o lenguaje figurado. Bueno, hermanos, llegamos a este capítulo 13, posición del traslado antes de la tribulación. Vamos a concluir con este capítulo. Posición del traslado antes de la tribulación sostiene que la iglesia será por resurrección. Ojo con esto. Sostiene que la iglesia será trasladada por resurrección perdón. Sostiene que la iglesia será por resurrección y traslación removida de la tierra antes que inicie la semana 70 de Daniel. Esto es lo más lógico, lo más sabio, lo más bonito. Va de acuerdo al plan de Dios. Vamos a ver, hermano, qué pasó cuando Faraón mandó a matar a todos los niños de recién nacidos. ¿Qué pasó? Dios intervino y salvó a Moisés. ¿Qué pasó cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años? Estaba incluido ahí el niño Jesús. Dios le habla a José y le dice que agarre a su esposa y se la lleve para Egipto. Eso indica salvación antes de la ira, antes de la desgracia. Ese es Dios. ¿Ah? Ese es Dios. La iglesia será removida de la tierra al cielo por resurrección y traslación. ¿Quiénes son resucitados? Los muertos en Cristo. No los delincuentes. No, los muertos en Cristo. Ya hubo una resurrección, la principal, Cristo Jesús. Luego resucitaron los santos en el momento que Jesús está muriendo en la cruz, resucitaron los santos, son las primicias. 3, los muertos en Cristo. La tercera resurrección que viene, los muertos en Cristo. 4, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento que resucitan en el momento que el Señor viene literalmente a la tierra. Quinto, bueno, que en ese instante resucitan, cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra, resucitan los santos, los profetas, todos resucitan del Antiguo Testamento, y ahí mismo también resucitan los muertos de la tribulación que rechazaron a la bestia y prefirieron morir decapitados. Resucitan y viene la última resurrección, que es la resurrección de todos los impíos, desde Caín hasta el último diablo, que se van a parar frente al trono blanco. Bueno, vamos a seguir viendo este desarrollo. Utiliza el método literal de interpretación correctamente. El método literal de interpretación se utiliza para descifrar la profecía hasta que hay un símbolo, un lenguaje figurado, una metáfora, una parábola, ¿verdad? Entonces, el método literal es el método correcto. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo está enlazado con el histórico y con el gramático. Interpretación dispensacional. Le va dando a cada dispensación su claridad, su desarrollo y su
Importancia dentro de la historia. Está reconociendo que en cada dispensación Dios ha traído parte de su programa. Hace una distinción entre la iglesia e Israel. Correcto. Iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando un pueblo, una nación política. No cabía un cuerpo espiritual, porque la iglesia es un cuerpo espiritual. Bueno, este era un misterio en programa con Israel. Esta era, debe cumplirse para seguir el programa con Israel. Vamos a seguir avanzando aquí. La teoría del rapto antes de la tribulación descansa esencialmente sobre una premisa mayor. El método literal de interpretación de las escrituras, que ya lo conocemos, ya lo hemos dicho. Dos, el partidario del traslado antes de la tribulación cree en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. Ya lo hemos aclarado. Tres, la iglesia e Israel son dos grupos distintos en los cuales Dios tiene un plan divino. También ya lo aclaramos. Cuatro, la iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. También está aclarado. Quinto, esta edad presente del misterio interviene en el programa de Dios para Israel debido al rechazamiento del Mesías por Israel en su primera venida. Exactamente. Esta edad, ¿cuál edad? La edad de la iglesia. Tienen más de 2000 años la iglesia. In- Fue interrumpido el programa de Dios con Israel para darle paso a este programa de la iglesia y que conste que fue el mismo Señor Jesucristo que lo abrió. Que no fue enviado ningún profeta, fue el mismo Cristo que lo abrió y el Espíritu Santo puso su sello para que esto continuara. Veamos los argumentos. Inciso A, hay diferencia entre la iglesia profesante y el Israel nacional. Debe observarse que la iglesia profesante se encuentra compuesta por todos aquellos que lo único que han hecho es una profesión de fe en Cristo. Aquí hay un argumento potente. La iglesia profesante es una iglesia superficial, es una iglesia únicamente que se dedica a ser cultera, no es una iglesia transformada, no es una iglesia con fruto, es una iglesia que simplemente es una figura. Entonces, esta teoría hace diferencia con claridad que una iglesia profesante no entra en el papel dentro del programa de Dios. Y el Israel nacional es un país. Es un país nacional, un cuerpo que supuestamente es cuerpo, pero lo único que hace es una profesión, o sea, solo habla de Dios. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es vivir para Dios. Inciso B, hay una diferencia entre la iglesia profesante y la verdadera iglesia. La iglesia verdadera está compuesta de todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. Entonces, la iglesia profesante es la que se va a quedar en el rapto. Es la iglesia sin fruto, es la iglesia no transformada, es la iglesia que no vive en santidad, es la iglesia que se acomoda a las cosas de este mundo, pero que el domingo o cada 8 están en la iglesia allí cantando y ayunando y todo hacen menos vivir para Dios. Ese es el asunto. Mientras que la iglesia verdadera es la iglesia que ha tenido un encuentro con el Señor, es la iglesia que ha nacido de nuevo, es la iglesia que se guarda para Dios, es la iglesia que vive en santidad, es la iglesia que testifica de Cristo, es la iglesia que hace la diferencia, ¿verdad? C. Hace una diferencia entre la iglesia verdadera y el Israel verdadero o espiritual. Antes de Pentecostés había individuos salvados pero no había iglesia. Y ellos eran parte del Israel espiritual, no de la iglesia. Ese es el punto que yo le explicaba al principio.
que entre la muerte y resurrección y ascensión de Cristo y el suceso del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, hubo un lapso de tiempo en donde lo que había allí eran israelitas convertidos a Cristo. En otras palabras, el Israel espiritual. ¿Y cuándo hace la diferencia? La diferencia es que la iglesia verdadera es una y el Israel espiritual es otro. La iglesia verdadera no es el Israel espiritual. Muchos predicadores dicen, nosotros somos el Israel espiritual. Están equivocados. El Israel espiritual fueron todos aquellos discípulos, llámese María Magdalena, llámese la otra María, llámese Marta y María, Lázaro, el que resucitó, llámese Nicodemo, llámese José de Arimatea, llámese todos los que colaboraban, las mujeres que colaboraban con Cristo en sus viajes misioneros, todos ellos eran el Israel espiritual, el Israel transformado, el Israel cambiado que Dios quiso una vez en la historia. Obviamente, ellos fueron la plataforma o base donde emerge o se yergue el cuerpo de Cristo llamado iglesia verdadera. Entonces, no nos confundamos. El Israel espiritual fue uno y la iglesia verdadera es otra. Todavía persiste la iglesia verdadera. Diferencias entre Israel y la iglesia. Inciso A, la extensión de la revelación bíblica. Israel ocupa casi 4/5 partes de la Biblia. Claro. Y la iglesia solo 1/5 parte. B, el propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el evangelio. Ahí está la diferencia. Las promesas literales de los pactos para Israel. Por eso le decía que cuando cuando el Señor establezca su reinado milenial, Israel será príncipe de naciones, será cabeza de pueblos, como está prometido en el Antiguo Testamento. C, la simiente de Abraham. Israel es la simiente física de la cual algunos se convierten en la simiente espiritual y la iglesia es una simiente espiritual. Y de nacimiento, Israel tuvo un nacimiento físico que produce parentesco, la iglesia tuvo un nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. ¿Con quién se parece la iglesia convertida? Se parece con Cristo. Bueno, aquí vamos a seguir viendo algunos elementos que continúan. El inciso E, supremacía en Israel, Abraham, en la iglesia es Cristo. F, pactos con Israel, el abrámico y todos los pactos siguientes. La iglesia está indirectamente relacionada con el pacto abrámico y los nuevos pactos a través de la fe. Siguiente, la nacionalidad. Israel es una nación. La iglesia es de todas las naciones, mire, no es lo mismo. Siguiente, el trato divino. Israel disfruta de un trato nacional e individual. La iglesia de un trato individual solamente. Dispensaciones. Israel existió a través de los siglos. Desde Abraham, la iglesia existe solamente en este siglo presente. Entonces, hay muchas diferencias. Seguimos viendo. Ministerio. Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar. La iglesia tiene que, la iglesia tiene una misión que cumplir. O sea, Israel se encerró en las cuatro paredes del templo. El punto era que Israel participara de ese conocimiento a las naciones. No lo hizo. La iglesia sí está cumpliendo la misión que Dios quiso que se cumpliera, predicar a las naciones.
La muerte de Cristo, Israel es condenado nacionalmente para ser salvo por ella. La iglesia está perfectamente salvada por ella. Por la muerte de Cristo, Israel fue condenado, fue castigado, para que después conozca la salvación. Siguiente, el Padre en Israel, por una revelación peculiar, Dios era Padre de la nación. En la iglesia estamos relacionados individualmente con Dios como Padre. Es súper diferente el trato. Bueno, vamos a seguir avanzando. En cuanto a capacidad divina, Israel no tiene ninguna. ¿Por qué? Pues porque es un cuerpo, es un pueblo vacío, solo con conocimiento. Israel es, la iglesia es morada del Espíritu Santo. Mire, eso hace la diferencia entre un pacto y el otro. Dos discursos de despedida: para Israel el discurso del Monte de los Olivos, para la iglesia el del aposento alto. Siguiente, la promesa del retorno de Cristo: para Israel vendrá en poder y gloria para hacer juicio, para la iglesia vendrá con el fin de llevarnos consigo. Siguiente, la posición: Israel es un siervo. La iglesia se compone de miembros de la familia. Siguiente, en cuanto al reino terrenal de Cristo, Israel es súbdito. La iglesia es corregente. Bueno, ahí le dejo de tareita qué significa la palabra corregente. Siguiente, en cuanto al sacerdocio, Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Siguiente, en cuanto al matrimonio, Israel fue esposa, ¿verdad? Lo que estudiamos al principio. Fue una esposa infiel. La iglesia es la esposa del Cordero. Posición en la eternidad, Israel será los espíritus de los justos hechos perfectos en la tierra nueva. La iglesia será, no puedo leer ahí, no miro por una cosa. Juicios, Israel debe enfrentarse al juicio. La iglesia será la congregación de los primogénitos en los cielos nuevos. Mire qué privilegio tan grande. Y en cuanto a los juicios, Israel debe enfrentarse al juicio. La iglesia es librada de todo juicio. Israel va a recibir un juicio antes de entrar al reino milenial. Van a ocurrir dos juicios: juicio de Israel y juicio de las naciones gentiles. La iglesia no va a enfrentar ningún juicio. Ya ha sido salvada. Bueno, hasta aquí llegamos, hermanos. Ya hemos visto prácticamente, avanzamos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 13. ¿Tiene alguna pregunta, mi amado? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna incógnita? Buenas noches, pastor. Dios le bendiga, hermano. Dígame. Bendiciones. Sí, la pregunta que tengo en sí, ¿qué lo explica, qué explica Apocalipsis 2:10? Déjeme ver. Apocalipsis 2:10. Vamos a ver. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados
y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, lo que está hablando el texto ahí es lo que Cristo le está anticipando a los miembros de la iglesia, bueno, el pastor de la iglesia de Esmirna, que algunos de ellos serán perseguidos, ¿verdad? Algunos serán metidos a la cárcel, pero que, aunque la tribulación sea por poco tiempo, que la recompensa que el Señor les va a dar es grande y el punto es ser fiel hasta la muerte. Pero aquí tribulación no está hablando de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Yo creo, hermanos, que Apocalipsis 3:10, que creo que es el texto que se debe leer, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, coma, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto no es una cuestión metafórica, no hay símbolo, no hay lenguaje figurado, esto es literal. Mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, ¿cuál es la palabra de la paciencia de Cristo? El testimonio. El testimonio, sus demandas, sus exigencias, su evangelio, su palabra, su voluntad. Es lo que nosotros nos toca guardar, es lo que nosotros nos toca sobrellevar y debemos ser fieles hasta el fin, ser leales a Cristo. ¿Por qué? Porque se aproxima un día de prueba o un tiempo de prueba mundial. Pero esta prueba no es para probar calidad. No, aquí la palabra prueba es para otra cosa. Este es tiempo de angustia. Entonces, como dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Entonces, cuando dice guardar, quiere decir preservar, quiere decir apartar, quiere decir quitar del camino de aquello que produce peligro. Entonces, por eso rechazamos la teoría parcial, la teoría postribulación, la teoría durante la tribulación, la rechazamos. ¿Por qué? Porque estas tres teorías ven al cuerpo salvado de Cristo dentro del horno de fuego, dentro del tiempo de ira, del tiempo de angustia, del tiempo de prueba, del tiempo donde los pecados del mundo entero serán castigados. Entonces, mis hermanos, por eso es que es importante estar firmes en que la teoría, ¿verdad? La teoría que la iglesia será trasladada antes de la tribulación es correcta. Es correcta. Bien, ¿hay alguien que tenga otra pregunta, hermano? Si no, pues para concluir la transmisión, porque ya es tarde. ¿Estamos bien ahí? Yo le sugiero que mire los textos, hermano. Vuelva a ver la clase, mire los textos para que usted y cualquier incógnita que tenga de algún texto, usted me escribe ahí, hermano, y yo con gusto le ayudo, ¿verdad? Porque a veces hay textos que son complicados. Entonces yo le ayudo. Ahí vamos, ya vamos a ir entrando a cosas más importantes. Bueno, hermanos, entonces Dios les bendiga. Tengo que arreglar el video y subirlo. Cuídense todos, Dios les bendiga. Nos vemos el lunes con la ayuda de Dios. Este lunes que pasó no pude porque una ovejita se me murió. Ayer la fuimos a sepultar, ¿verdad? Y no se pudo. Pero el próximo lunes estamos con la clase de escatología. Dios les bendiga y cuídense, ¿verdad?